Bien, terminaremos revisando la última unidad de sexto básico, los seres vivos y el suelo en que habitan. Aquí es importante comprender las características de las capas de la Tierra y de los distintos tipos de suelo, pero específicamente acá en esta unidad vamos a estudiar las características de las capas, ¿no es cierto? Atmósfera, litósfera e hidrósfera, que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano y proponer medidas de protección de estas capas, ¿no es cierto? Y también vamos a ver las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, específicamente la litósfera, y los agentes que la provocan, como el viento, el agua, el hielo, ¿no es cierto? Y las actividades humanas. Avancemos entonces, recordemos que las capas de la vida corresponden, ¿no es cierto?, a la capa del agua, a la capa del aire y a la capa de la tierra o el suelo, que se denomina litósfera. Y nosotros cohabitamos lo que conocemos como geósfera. Esta está dividida en tres partes, podríamos decir núcleo, manto y corteza terrestre. Y aquí donde se encuentran las capas de la vida y dice, ¿cuáles son las capas que permiten el desarrollo de la vida en nuestro planeta? Tenemos entonces la capa del aire, lo vimos recién, la capa del agua y la capa del suelo o lo que conocemos como litósfera. ¿En qué capa se desarrolla la biosfera? Es decir, la capa de la vida, donde están todos los seres vivos. La vida se desarrolla en la Tierra debido a la existencia de diferentes gases en el aire, del agua dulce y salada, de las diferentes masas de agua distribuidas por todo el planeta, y de un sustrato o suelo que sustenta la vida, que es la litósfera, como tú puedes observar en la imagen. La biosfera está presente en todas las capas. ¿Qué obtienen los seres vivos y el hombre de las distintas capas de la Tierra? Volvamos a identificar, acá tenemos la atmósfera, ¿no es cierto?, que tiene una cantidad de átomos presentes en estado gaseoso. También tenemos la hidrósfera, que es la capa de agua, la litósfera, que es el sustrato, capa de suelo, y acá lo que más fundamentalmente tenemos que ver de qué están compuestas estas capas de tierra. La atmósfera está compuesta de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Mire qué relevante. Ambos, ¿no es cierto?, son utilizados por los seres vivos, plantas y animales. Tenemos también la hidrósfera, que es la capa del agua. Y acá en la hidrósfera encontramos agua, que es relevante como nutriente vital de todo ser vivo. Y tenemos la litósfera, que de ahí sacamos el suelo y las rocas. ¿Ya? Si hacemos un análisis, bueno, tenemos por ejemplo el árbol se afirma enterrando sus raíces en el suelo, capa de litósfera, fíjense. El ratón, por ejemplo, bebe agua. La lombriz se alimenta de la materia orgánica que es parte del suelo donde habita. El cisne, ¿no es cierto?, nada por los ríos a través del aire, también migra. El pequeño salmón que se esconde entre las piedras del lecho del río. Bueno, los seres vivos necesitan los elementos aportados por las distintas capas de la Tierra. Aire con oxígeno y dióxido de carbono, agua de la hidrósfera, minerales y soportes de la litósfera, y el hombre también extrae recursos, aire, suelo, agua, roca, metal, ¿ya? Para construir refugios, fabricar herramientas, respirar
y alimentarse. Mire qué esencial. La litósfera es la parte sólida externa del planeta. Incluye a la corteza terrestre, eso que está ahí, y la parte más externa del manto, que está formado por roca y suelos. Y el suelo está compuesto por distintas capas o niveles horizontales, aquí, ¿no es cierto? Con cada una con sus características propias, y en ella, en estos 4 horizontes, se pueden distinguir en mayor o menor proporción aire, minerales, agua y materia orgánica, que es la que está aquí en el horizonte O, ¿ya? Entonces, en el horizonte O está constituido por material orgánico, compuesto por hojas, ramos, frutas, ¿no es cierto? Todo tipo de planta. La parte más oscura es abundante en materia orgánica, el humus específicamente. Esta zona ya es más mineral, ¿no es cierto? Hay mayor presencia de arcilla, arena, óxido de hierro. Y tenemos el horizonte C, que es la roca madre, que va a estar alterada, ¿no es cierto? Y poco afectado por procesos. El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de factores ambientales, y en su formación se desarrolla una serie de procesos que transforman el material original, dándole, ¿no es cierto?, propiedades propias y constituyendo los distintos tipos de suelo. El objetivo de esta parte, más que nada, es tratar, ¿no es cierto?, comprender qué es la erosión y qué agentes la provocan. La erosión es un proceso natural de desgaste, ahí la palabra lo dice, pérdida de la capa vegetal. Hay una disminución y deterioro del suelo provocado por agentes externos, como el agua, el viento y las actividades humanas. Y tenemos erosiones naturales como las aguas de los ríos, de las corrientes subterráneas, y acá también está el pluvial, que es de las lluvias. Tenemos el glacial, que se produce por las grandes masas de hielo, ¿ya? Y también tenemos la eólica, que es el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento, ¿ya? Por lo tanto, estas producen una pérdida de la capa vegetal de la litósfera o suelo, y también está la erosión antrópica, que es causada por el hombre. Y aquí podemos ver la erosión eólica del viento y la hídrica de las aguas de lluvia, ¿no es cierto? Y decimos que la erosión es el proceso que desgasta la superficie de la Tierra y puede ser causada por elementos naturales como el viento, el hielo glacial. Estamos dando algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y el agua. Y hay una erosión causada por el hombre, que es la tala de bosques, lamentablemente, incendios forestales, ya la mala utilización de suelos o el abuso del uso del suelo. Y bueno, nos corresponde ver lo séptimo básico. Entremos a ver. Primero estamos viendo cambios en la materia. Aquí vamos a ver específicamente la clasificación de la materia en su diversidad, que se divide en sustancias puras y mezclas, y vamos a repasar lo que es la aplicación industrial del procedimiento de separación de mezclas. Sabemos que las mezclas se clasifican, ¿no es cierto?, en sustancias puras y mezclas, y que estas sustancias puras a la vez se pueden subclasificar en elementos compuestos, mezclas heterogéneas y homogéneas. Las sustancias puras, por ejemplo, los elementos se componen de un solo tipo de átomo
y los compuestos están formados por más de un tipo de átomo, como el agua, que está constituido por átomos de hidrógeno y oxígeno, el petróleo, ¿no es cierto?, que está constituido por carbono e hidrógeno, y podemos encontrar átomos iguales como sustancias puras, y también podemos encontrar compuestos o elementos químicos como moléculas o compuestos, ¿no es cierto?, formados por distintos átomos, y eso se ve por el color. Tenemos mezclas, hablamos de las mezclas homogéneas y tenemos la mezcla heterogénea, que aquí no se ve, y la representamos con distintos elementos, moléculas y compuestos, y tenemos las mezclas de homogéneas como el vidrio, ¿no es cierto? Las aleaciones, el vino, el vinagre, que son mezclas homogéneas donde no se distinguen sus componentes a simple vista, no así en el caso de la mezcla heterogénea, que yo puedo sí ver su composición. ¿Qué método de separación tenemos? Tenemos la filtración, la decantación, el tamizado y, sí, más o menos, y la destilación. ¿Ya? El método de destilación es un poquitito más complicado porque aquí, por ejemplo, hay un líquido, ¿no es cierto?, que al aplicarle calor pasa a estado de vapor y pasa por esta tubo refrigerante donde nuevamente se enfría este vapor, pasando a un estado líquido y se colecta, ¿no es cierto? A esto le denominamos método empleado para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. Primero va a ebullir, en este caso, si yo tengo agua con sal, va a ebullir el agua a 100 grados Celsius y va a pasar por este tubo refrigerante y se va a separar de la sal. ¿Ya? Tenemos la separación de mezclas en la industria. Las aguas superficiales se pueden contaminar, ya lo sabemos. Las plantas potabilizadoras, aguas de consumo para el consumo humano, transforman las aguas en bebidas sin riesgo para el consumo humano. Para esto depuran las aguas residuales. ¿Qué métodos se utilizan? Aquí hay dos métodos fundamentales. La filtración, que lo podemos ver acá, la filtración de gravas, piedras un poquitito más grandes, y también la filtración de arenas, donde el tamaño del sólido se separa de los líquidos, ¿no es cierto?, generalmente usando un filtro. Y tenemos la decantación, que es cuando las partículas sólidas caen al fondo y se eliminan, quedando solamente el agua, que es tratado biológica y químicamente. Se le agrega cloro, por ejemplo, flúor, en el caso del agua potable. Tenemos acá el método, dice, ¿mediante qué método es posible la separación de una mezcla de petróleo y su fraccionamiento en los derivados como gasolina, combustible, gas, por ejemplo? Aquí estamos hablando de la destilación del petróleo, que es un petróleo crudo, ¿no es cierto? Es una mezcla, y dependiendo del punto de ebullición que alcance cada uno de sus derivados, lo vamos fraccionando y separando. Y por último nos queda ver los cambios físicos y químicos. La materia puede cambiar y podemos tener un cambio físico, que es la forma, ¿no es cierto? Y el cambio químico, que ya sabemos que se produce una transformación profunda de la materia, ¿no es cierto?, obteniéndose otra distinta a la inicial. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un cambio físico? Aquí en este caso tenemos la vela. Solamente se derrite, cambia de estado
aquí se quema, combustión, aquí también es una combustión y aquí se forma otra sustancia. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es el líquido, el esperma que se obtiene de la vela. Nos vemos, chicos. Espero que les vaya bien en la prueba. Disculpen porque ha sido bastante la materia.